¿Qué fue, mi gente? Bienvenidos a Ryusei Comics. Hoy les traigo Wolverine, Weapons of Armageddon, número 3, con guion de Chip Zdarsky y arte de Luca Maresca. Por aquí les dejo la lista de reproducción. Espero que les guste burda. La historia comienza en el pasado, en un laboratorio. David Colton está conectado a múltiples cables. El Dr. Saraf le asegura que es su último tratamiento. David responde hablando de patriotismo, de la necesidad de luchar contra Al-Qaeda. Saraf no comparte ese fervor. Le confiesa que su lealtad verdadera es hacia la ciencia, no hacia ningún país. No se considera patriota, aunque sí está agradecido con la nación que recibió a sus padres. Pero la gratitud tiene sus límites. Un día este país te acepta, y al otro podría quererte muerto, o enviarte de vuelta a un país que nunca conociste. La tensión se instala en la sala. David defiende los ideales de Estados Unidos. Eso no es lo que representa su país, porque es el enemigo quien busca destruirlos. Le demostrará al mundo que su país está lleno de héroes. Una vez trapee el suelo con los talibanes, como el nuevo Capitán América. Desde un costado, su compañero Chuck le dice que él todavía no es el capitán, pero que puede ser su Bucky. El general Ross corta la charla y anuncia que están listos para su primera misión, aunque esta será en suelo nacional. Nos movemos al presente. En las afueras de la cabaña de David, envuelta en llamas, Wolverine escapa del fuego enemigo bajo la noche abierta. Nuke, con un lanzamisiles en la mano, le grita a Wolverine que es suyo y que lo hará sangrar. Logan rescata a Terry de los escombros. Ella se protegió de la explosión con el escudo, y mientras la saca de entre los restos, piensa que en otro tiempo la había querido muerta. Terry lo había perseguido como cazadora de mutantes para el programa Weapon X, y eso no se olvida fácil, hasta que comprendió que la gente puede cambiar, que puede expiar sus culpas. Dios sabía cuánto había intentado él hacerlo. Tal vez Nuke también podría cambiar, pero no quiere que lo haga. Lo quiere justo en el camino de sus garras. El caos estalla entre los árboles. Wolverine, alcanzado por múltiples disparos, carga a Terry sin detenerse. Ella necesita ayuda, y eso es todo. David despacha a los soldados que los acorralan mientras Nuke sigue pisándoles los talones, con sus insultos a Logan, encadenados a cada paso. Pero David tiene algo guardado. Desata una explosión masiva que manda a volar a Nuke y al resto de soldados. Mientras huyen hacia la cresta, Logan sabe que eso les dará algo de tiempo, aunque no sabe cuánto le queda a Terry. Detrás de ellos, Nuke, frustrado y furioso, grita el nombre de Logan al viento. Nos movemos al pasado, en el interior de una furgoneta negra. David, Chuck y el resto del equipo viajan tensos, equipados para la misión. Las órdenes son claras: capturar vivo a Khalid al-Omar, sospechoso de terrorismo, y determinar si existen más células de las que no tienen información. El jefe de la misión muestra su escepticismo antes de que bajen del vehículo. Le desagrada que esto sea una misión de prueba para estos dos nuevos soldados, y les pide que cumplan con la misión. La redada comienza con violencia. Khalid detecta movimiento dentro de su habitación y abre la puerta de emergencia de un golpe, haciendo que David caiga al vacío. Mientras baja por las escaleras, el sospechoso abre fuego contra el equipo de asalto. David se estrella contra el suelo, protegido por su escudo, mientras una bomba estalla en la habitación en donde se encontraba Khalid. Con dificultad se pone de pie, solo para ver cómo Chuck sale en persecución del supuesto terrorista. Volvemos al presente. David y Logan avanzan hacia un hidroavión que espera en el río, con Terry herida entre los brazos de Logan. El hospital está a más de 60 kilómetros, pero Terry se niega a ir. Adolorida, insiste en encontrar a Tyler. Logan señala sus heridas, pero ella no cede. David explica que refugió a Tyler, le habló de sus atacantes, y notó en él una sed de venganza difícil de ignorar. Logan pregunta por el líder de Prime Warrior. Colton le responde que su nombre es Nick Pruitt, y que está en una instalación fortificada en Dakota del Sur. Logan no parpadea. No están fortificados contra él. Mientras tanto, en la carretera, un camión de carga atraviesa un bosque oscuro y nevado. En la cabina, el camionero le comenta a Tyler que parece muy joven para viajar solo, pero Tyler asegura tener 18 años. El conductor le pregunta si va a algún lugar seguro, o si huye de algo. Tyler, tenso y esquivo, le responde que tiene una cita con alguien importante. A sus pies, una mochila entreabierta deja ver un dispositivo metálico, y le dice al conductor que esa persona necesita algo que él posee. Nos movemos a lo que queda de la cabaña de David.
Los soldados inspeccionan los restos. Nuke confirma la identidad de Logan y de Terry. Donaldson lo reprende por no haber identificado al tercer sujeto y le dice que ignoró órdenes y destruyó la única pista que tenían. Nuke se excusa, diciendo que intentaban escapar, pero lo interrumpe un soldado. Encontró un dispositivo metálico extraño. Donaldson sospecha que es para fabricar bombas, pero Ash lo examina y queda atónito. Es una máquina de diagnóstico con tecnología Stark para un reactor ARC médico, y le advierte a Donaldson que tienen un problema serio. Pruitt recibe una llamada del profesor. Le informa que Logan y O'Barnes escaparon y que no hay rastro ni de Tyler Torrance ni de la caja. Sin embargo, cree haber identificado al atacante de los explosivos, un supersoldado del proyecto Renewal de 2001. La tecnología de Tony Stark le salvó la vida. Su nombre es el mayor David Colton, un antiguo Capitán América. Pruitt escucha con calma. Luego le ordena que regresen, ya que si sus enemigos deciden atacarlos, los recibirán listos para la guerra. Desde donde está, observa a decenas de soldados entrenando en un enorme gimnasio. Volvemos al pasado. Khalid al-Omar huye del hotel. Chuck lo persigue sin dar señales de aflojar. David va detrás de él y le indica que al-Omar va hacia el aeródromo. De repente, Chuck cae al suelo y se lleva la mano al pecho. David lo alcanza rápidamente, lleno de preocupación. David pregunta qué ocurre. Chuck, agonizante, le ruega que atrape al fugitivo. «Ve tras él, capitán», alcanza a decir con una sonrisa. A lo lejos, Khalid enciende el motor de una avioneta y la pone en movimiento. De pronto, su rostro cambia por completo. David está plantado frente al avión, esperándolo. Con el escudo, destroza las hélices y parte de la cabina, haciendo que la aeronave se detenga en seco. Producto de ella, la aeronave se desvía y se prende fuego. Mientras la policía llega al lugar, David, ileso, corre desesperado de vuelta hacia donde dejó a Chuck. Finalmente, llega hasta donde él, pero Chuck ya no respira. David sostiene el cuerpo sin vida de Chuck, bajo un atardecer melancólico y un silencio que lo dice todo. Nos movemos de vuelta al presente. En la cabina del hidroavión que atraviesa el cielo lluvioso, Logan le reclama a David haber enviado a Tyler hacia una trampa mortal al revelarle quiénes lo torturaron. David se mantiene firme. El chico merecía saberlo, y tiene derecho a decidir si hace pagar a sus verdugos, incluso si eso significa matar a Pruitt. O'Barnes murmura que es el mismo derecho que Logan tuvo de matarla a ella. Logan le recuerda que ella dedicó su vida a compensarlo, y ella asiente. Hizo todo lo que pudo. Logan duda que el líder de Prime Warrior vaya a cambiar de actitud. David le pregunta qué planea entonces. ¿Asesinarlo o esperar un milagro? Logan responde que solo mata para salvar a otros. Esa es su versión de la redención. Logan se retira la máscara y descubre que Terry ha exhalado su último aliento. Le cierra los ojos con suavidad y le confirma su muerte a David en voz baja. Después de un breve silencio, se vuelve a poner la máscara, mientras piensa en Terry O'Barnes, una mutante que cazaba mutantes. Habría habido un lugar en el infierno para ella si hubiera muerto años atrás, pero vivió lo suficiente para negarle esa deuda al diablo. Cabizbajo, termina con una sola frase: quizás él necesite otros 100 años. Dos guardias armados se ponen en alerta. Uno le exige que muestre las manos. Tyler sigue avanzando. El segundo guardia le repite la orden, pero el chico lo interrumpe y le confiesa que no lleva armas ni bombas. Saca de su maleta la caja metálica que parece decir Boop y les advierte a los guardias que es lo que su jefe tanto desea. Despliega sus garras de adamantium sobre el dispositivo y amenaza con destruirlo si no lo llevan ante él. Desde su oficina, Pruitt observa la escena en una pantalla. Reconoce la astucia del chico y ordena a Michael escoltarlo al interior. Finalmente, añade una instrucción más. Si tienen oportunidad de dispararle, que lo hagan. Y que alerten a los Prime Soldiers. Si aprecias lo que hacemos en News Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a IWasJM8774. Volvemos al pasado, en el laboratorio. El Dr. Navid le confirma a David que el suero lo está sanando con rapidez. David se incorpora con los tubos aún conectados al pecho y le pregunta si su corazón también sanará. Furioso, acusa a Navid de haberle ocultado que su corazón es una bomba de tiempo. Navid lo admite, lo sospechaba, pero culpa al historial médico familiar de Chuck por su muerte. Pero en el caso de David, no tendrá ningún problema con él en los próximos 5 o 10 años. David se levanta.
Lo acusa de haberle dado una sentencia de muerte. Naveed responde con total frialdad que le dio algo más que eso. Le dio una vida al servicio del país que ama tanto como él ama la ciencia, y afirma que él mismo acortaría su propia vida por un avance médico. David le grita que a él no le importa el país en absoluto. Naveed mantiene la calma. Se acerca a un escritorio, aclara su gratitud hacia América y le dice a David que ahora es especial, el único sobreviviente del proceso. Toma un maletín que dejó el general Ross y le da el pésame por su amigo. Nada cambiará eso, dice con crudeza. Solo queda él. Ha ganado. Naveed abre el maletín, revelando el traje, y lo nombra oficialmente Capitán América. David coge el maletín, y Naveed le da una indicación más, que haga valer ese título. Volvemos al presente. Wolverine avanza con el escudo del Capitán América en la espalda. David lo sigue, y le pregunta para qué lo lleva si es inmortal. Logan responde que puede resistir balas, pero que siente que el escudo representa algo para David, y aunque no se sienta digno ahora mismo, las personas cambian. David reflexiona en silencio, cabizbajo. Al llegar a la instalación fortificada y ver que no hay nadie resguardándola, David y Logan dudan. Llegaron tarde, o todos huyeron. El olfato de Wolverine capta un rastro conocido. Al entrar, encuentran guardias muertos. El olor a sangre es denso. Wolverine sabe que el chico es un asesino, pero no es el único. En ese momento, una voz los sobresalta, elogiando la valentía del muchacho, pero aclarando que no es como ellos. No es un supersoldado. Un colosal Nuke con brazos metálicos de color dorado, el color de la adamantina. Sostiene a Tyler con una mano y la misteriosa caja con la otra, y le pregunta a Logan si ha llegado la hora de que abran el botín. Como comentario, si es que aún no lo saben, esta caja es una de las Origin Boxes, las cajas de origen, que Miles Morales trajo del universo Ultimate durante su visita, en Ultimate Incursion. Al parecer Marvel las usará para crear nuevos personajes en el universo 616. Esto se verá en el evento Armageddon. Finalmente, Wolverine despliega sus garras de adamantium. A su lado, David también se prepara para atacar. Y se nos cuenta que esta historia concluirá. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. Venía esperando algo más centrado en Wolverine, pero terminé enganchado por David Colton. Y no lo digo como algo malo. Al contrario, siento que el número funciona mejor cuando se permite mirar a este hombre como alguien que fue usado, moldeado y vendido como símbolo, antes de siquiera entender el costo real de todo eso. Su pasado con Chuck, el experimento, el discurso de patriotismo y esa revelación de que su propio cuerpo quedó condenado. Todo eso hace que David no se sienta como un simple supersoldado más, sino como alguien que todavía está tratando de justificar el sacrificio que le arrancaron de las manos. Y aquí es donde Logan queda en una posición interesante. Wolverine no domina el número como uno esperaría por el título, pero su presencia pesa justo porque contrasta con David. Logan también entiende la culpa, también entiende la violencia, también sabe lo que es haber sido convertido en arma, pero parece estar en un punto distinto. Él no cree que matar sea una respuesta limpia, aunque tampoco se engaña pensando que sus manos lo están. Esas conversaciones sobre Terry y sobre Tyler me parecieron geniales, porque no se trata solo de detener a los malos, sino de preguntarte qué haces con alguien que hizo daño, qué haces con alguien que intenta cambiar, y qué haces cuando una víctima decide que ya no quiere justicia, sino venganza. La muerte de Terry me dejó pensando. Aunque solo tuvo un par de números, dejó huella. Ella había sido cazadora de mutantes, alguien que en otro momento habría sido imperdonable para Logan. Pero el número no la despide como una santa ni como una villana. La deja en ese espacio incómodo de alguien que cargaba con una deuda y que, al menos, intentó pagarla. Eso me gusta, porque hace que Logan se mire a sí mismo a través de ella. En cuanto a Nuke, siento que funciona porque no necesita ser un villano complejo para imponer presencia. Es rabia militarizada, puro odio caminando. Y cuando aparece al final con esos brazos metálicos y Tyler atrapado, deja una imagen bastante fuerte. No sé si me interesa tanto por lo que piensa, sino por el peligro que representa y por cómo empuja a todos los demás al límite. Además, el detalle de la Origin Box agrega una capa rara y llamativa, porque de pronto el conflicto deja de ser solo personal y se conecta con algo mucho más grande. Esa caja puede cambiarlo todo, y al mismo tiempo, está en medio de personajes que ya vienen demasiado quebrados como para manejar algo así con calma.
También me quedo con la incomodidad de Tyler. Entiendo su furia, entiendo que quiera enfrentar a quienes lo torturaron, pero verlo llegar hasta ahí, amenazando con destruir la caja y luego rodeado de muertos, hace que uno se pregunte si Logan aún puede salvarlo, o si ya lo perdió un poco en el camino. Me recuerda un poco al Wendigo ese que al final se hizo su amigo y discípulo, aunque ya es hora de verlo en todo su potencial. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.